Mis queridos hijos. Qué linda palabra. Está en primera Juan 2, 1 y 2. Así arranca ese texto. Mis queridos hijos. En el año 2016 viajamos con Mónica a un viaje que vamos a recordar para siempre. Y entre esos lugares tan lindos que conocimos, en Polonia conocimos una mina de sal que está en la ciudad de Wieliczka. O sea, la ciudad se llama Wieliczka y como la mina está ahí en polaco dice Wieliczka. Es una mina de sal que tiene como quizá 300 metros de profundidad y ha durado hasta ahora 700 años, como es lo que pasa en Europa. De paso, no es que me vaya por las ramas. No, no. Hola Tarzán, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ahí voy a la otra rama. En Hungría, esto es un paréntesis, unos amigos nuestros argentinos que viven ahí nos contaban que en Hungría no nos quieren a los argentinos por dos motivos. Primero es porque nosotros teníamos acá a un criminal nazi, ¿se acuerdan ustedes? Que lo descubrieron allá en Bariloche y lo habíamos tolerado y él fue uno de los antihéroes más grandes que tuvieron en Hungría, culpable de una matanza, de un fusilamiento de un grupo de personas en Hungría y ese es un motivo para no perdonarnos a los argentinos, aunque yo no estaba ni enterado, pero éramos responsables ante ellos por esas muertes. Y el otro motivo es que nosotros, que somos un paisito que tiene 200 años de historia, para ellos somos como poca cosa, como un neologismo, como un pequeño pueblo recién nacido que no tenemos historia. Digo por los 700 años que tenía la mina de sal que tiene, porque está abierta, si querés la puede visitar, es un lugar precioso, realmente maravilloso, construida en la sal de roca, en la sal de mina, digamos, ¿no? Que es la sal esa que se ve. Venden aquí en Argentina, este país sin historia que tenemos nosotros, eh, se vende unas lámparas que dicen lámparas de sal del Himalaya. Bueno, esa, la sal esa es sal de mina, es decir, es una sal que tiene coloreada la sal, porque no es solamente cloruro de sodio evaporado del agua salada marina, sino que tiene algunos minerales que le dan un color así rosáceo, anaranjado, y se hacen unas lámparas muy bonitas que si querés saber cómo es la sal, le pasás la lengua y listo, y te das cuenta que es sal, y que esa sal se muele, se lava, se evapora otra vez el agua y ahí queda la sal como para usar en la mesa. Y a algunas se le adiciona yodo para que tenga algún mineral para mejorar la salud para el consumo humano. Dicho que fuera esto de la mina de Wieliczka, que tiene una catedral en una de las cavas más profundas, tiene una catedral donde todo está hecho tallado en la sal de roca. El piso, los bancos, los reclinatorios, los santos, el altar, las lámparas, todo, absolutamente todo está hecho de sal y eso se puede alquilar para hacer un casamiento o algo así. Realmente muy impactante. De hecho, hay 5 iglesias católicas, obviamente. Estamos en Polonia, el único país del mundo, los polacos, que son conocidos porque su piel es bien blanca, pero son devotos de una Virgen negra. Es muy interesante eso, pero es otra rama que no quisiera explotar hoy. Sí, a esta. En las minas de sal, cuando se explotaba, bajaban burros 300 metros, los bajaban colgándolo por unos aparejos y subían toda la producción de sal a mano con aparejos, con baldes, con canastos. Era impresionante. Bueno, en todas esas idas y vueltas, en el fondo de la mina de sal, y hace mucho tiempo ya, se concentra un gas que está en todas las minas, especialmente en las de carbón, pero también en las minas de sal. El gas metano o una mezcla del gas metano con otros gases que se llama grisú, es un gas que es
tóxico, pero además es explosivo. Y entonces se acumula en la parte superior de los socavones de las minas y produce frecuentemente explosiones. Así se inventó una lámpara especial para que arda ahí en las profundidades de las minas, pero que la llama esté protegida de no deflagrar el gas metano si lo llega a ver, que se llama lámpara de Davy, pero ahora se usan todas lámparas eléctricas en todas partes y detectores electrónicos mucho más sensibles de los pajaritos que llevaban para probar ese gas en las minas en la antigüedad. Llevaban jaulas con pajaritos y entonces ahí tenían algún canario en una jaulita y lo miraban. Cada vez que le pasaban cerca, le pegaban una mirada. Cuando veían que el canario estaba muy nervioso, o directamente caía al fondo de la jaula, sabían que había una concentración de gas grisú que era peligrosa y que podían morir todos, y entonces precautoriamente se retiraban y venían como en una presentación que hay en esa mina de Vilizca muy impactante, llamaban a unas personas que les llamaban los desgraciados. Algunos de ellos eran convictos, eran presos que les conmutaban penas a cambio de que hagan eso, y era una práctica que era bastante común en la Edad Media y posteriormente, que es la costumbre de pagarle a una persona, y vos decís cómo es importante, no lo conoce nadie. Mira, hasta ahora usamos la palabra desgraciado para referirnos a una persona sumamente cínica, un desgraciado. Si muchas personas llegaban a la conclusión de que su vida eh, no ameritaba ir al cielo de ninguna manera ni pagando, entonces estas personas hacían cosas como, por ejemplo, ir a la casa de alguien que les pagaba, les daban un dinero, les daban de comer, les daban ropa, a cambio de que ellos se hagan cargo formalmente de los pecados del muerto. Entonces ellos se aseguraban de que ahí había una limpieza, una franquicia, una moratoria para todos los pecados del muerto, y esta persona más y más se convencía a sí mismo que era un verdadero desgraciado, que quiere decir literalmente alguien que se ha salido de la gracia, que no está más bajo la gracia o que no lo alcanza la gracia. La desgracia de ser desgraciado. Qué bárbaro. Entonces, estos desgraciados que trabajaban, desgraciado lo digo como una palabra histórica, por favor, no estoy insultando a nadie, y de hecho eso hace muchos años que ya no se practica más, pero estos desgraciados en la mina de sal de Vilitska y en otras minas también lo hacían, cuando había la concentración del gas grisú, ellos evacuaban ese socavón y entraban estos hombres. Llevaban unas cañas largas con una antorcha en la punta, se tapaban con trapos y ropas mojadas para no quemarse, y luego subían y hacían llegar la antorcha ardiendo a la parte donde estaba acumulado el gas, y había una pequeña deflagración o explosión de ese gas, que entonces en esa explosión se consumía y permitía que la mina pudiera ser trabajada de nuevo después de la ida de estas personas, muchas de las cuales morían en estas explosiones o morían después de haber aspirado gases y haber aspirado fuego un montón de veces, y terminaban muriendo, pero a nadie le importaba porque eran desgraciados. Yo quisiera hoy hablar del texto que les dije, que arranca con mis queridos hijos. ¿Cómo se puede llegar de mis queridos hijos a desgraciado, ¿no? ¿Cómo el ser humano puede recorrer tanta distancia en su vida? Dice Juan: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ay, qué flojo que andábamos en la Edad Media de doctrina, de no saber que no podemos nosotros acarrear la desgracia nuestra y la de los demás por los pecados y ser un verdadero desgraciado, sino que podemos ser una persona
A quien le alcanza, como a mí, como a vos, dice acá la palabra mágica, todo el mundo. Ah, y si somos pecadores o no, vamos a hacer un ejercicio matemático para cerrar. Supongamos que yo, me hago cargo yo ahora de mis propios pecados, supongamos que yo cometo, ¿cuántos pecados diarios? ¿Cuánto dirías vos que sería una cantidad razonable? Digamos tres, como para hacer una cuenta fácil. Si yo peco 3 veces por día, ¿cuántos pecados habré pecado al final de un año? Y una luquita más o menos, unos 1000. Bueno, yo tengo 68 años. Supongamos que yo empecé a pecar a los 8 años, que es mucho. Yo a los 8 años ya era salvo por la sangre de Jesucristo. Pero pongamos 60 años a 1000 pecados anuales, te das cuenta que yo, que soy una persona buenísima, uy, y humilde, no te puedo decir, ya tendría en mí a ver ahora no menos de 60.000 pecados. De manera que necesito que alguien los pague. Alguien que sea desgraciado o alguien que dé su vida por mí. Porque el desgraciado, el error en el razonamiento de los desgraciados era que si yo me quiero hacer cargo de tus pecados porque te quiero mucho, voy delante de Dios y digo, yo te quiero pagar con mi vida por los pecados de este otro. Y Dios me diría, no, 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 momentito. Antes tendrías que pagar vos por tus propios pecados. En cambio, tenemos a alguien que fue Jesús, que no tuvo que pagar por sus propios pecados y entonces Él puede pagar con su muerte por los pecados que yo cometí. 60.000, 60.000 y me quedo corto. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día hoy y disfrutes. Pedí perdón porque te lo dan. ¿Cómo? Porque Jesús pagó por esos pecados. Claro, está todo pago, está todo pago. Que tengas un buen día.